Saludos y bienvenido al módulo 15, Genética Molecular y Tecnología de Genes. Este módulo tiene como objetivo discutir la terminología básica de la estructura y el funcionamiento de los genes eucarióticos, describir el proceso de transcripción y traducción en plantas, explicar la relación entre proteínas sintetizadas y fenotipos de un individuo, examinar un entendimiento básico de las tecnologías o técnicas utilizadas para aislar y modificar genes, así como la introducción de nuevos genes en plantas, y examinar literatura reciente relacionada a la ingeniería genética en plantas. Como parte de este módulo 15, vamos a estar viendo en estas presentaciones conceptos básicos en genética de plantas que nos llevan a discutir o a entrar en detalle en cada uno de estos objetivos. Es importante reconocer que los organismos vivos se caracterizan por la capacidad de perpetuar la especie y de transmitir sus características a los descendientes. La transmisión de rasgos de una generación a otra se denomina herencia y la descendencia no solo heredará los rasgos de sus progenitores, sino que también tendrán otras características frutos de la variación. Así que la genética es el estudio científico de la herencia y de las variaciones hereditarias. El estudio de la herencia como ciencia se inicia a mediados del siglo XIX. Desde antes, el hombre ya se había dado cuenta de que podía mejorar los rasgos de sus animales y cultivos si seleccionaba individuos que para la reproducción de las características buscadas. Existen varias ramas o fases en el estudio de la genética, lo que conocemos como la genética clásica o la genética mendeliana, que comprende el estudio de aquellos principios de la herencia que se descubrieron mediante la experimentación del monje agustino Gregor Mendel a finales del siglo XIX. La genética molecular es aquella que estudia la estructura química, la función, la replicación y la mutación de las moléculas que intervienen en la transmisión de la información genética, ¿okay? O lo que nosotros conocemos como la herencia. Así que fijémonos entonces en estos conceptos básicos de genética en plantas que nos llevan a comprender mejor mucho de lo que ya hemos visto en Biología 1, que es el curso básico de biología, y que nos va a dar una base para poder entender mejor lo que vamos a estar viendo en otros cursos intermedios y cursos más avanzados. Este tema se va a estar dividiendo en 3 partes, ¿verdad? Donde vamos a estar discutiendo, primero que nada, la importancia de las plantas en el mejoramiento, específicamente lo que nosotros conocemos como el mejoramiento genético, y un repaso de lo que es la genética básica, que ya la vieron en cursos primarios. Lo segundo que vamos a estar viendo es lo que se conoce como ploidía, donde ploidía es el número de copias de cada cromosoma que tiene un organismo. Por ejemplo, los seres humanos somos diploides, es decir, tenemos una ploidía de 2, ya que tenemos 2 copias de cada cromosoma. En el caso de planta, los niveles de ploidía van a variar dependiendo del vegetal del que estemos hablando y el tipo de vegetal del que estemos hablando, ¿verdad? Pero ahí, ¿verdad?, le desgloso un pequeño resumen de qué cosas vamos a estar o qué conceptos vamos a estar considerando dentro de lo que es ploidía, ¿verdad? Entre ellos el ligamiento, lo que son los marcadores moleculares, las funciones de mapeo, la herencia de organelo, el sistema de apareamientos y los tipos de cruces que podemos utilizar en plantas para mejorarlas y las acciones génicas. Luego vamos a estar viendo lo que es dominancia y epistasis desde el punto de vista de plantas, ¿verdad? Donde básicamente la dominancia genética describe la relación entre diferentes partes o alelos de un gen en una localización física particular, o lo que nosotros conocemos como un locus de un cromosoma. Los animales y las plantas tienden a tener 2 grupos de cromosomas, cada uno de ellos heredados de un progenitor, lo que describe como diploidismo.
Por lo tanto, tienen 2 alelos en cada locus, muchos de ellos, ¿verdad? Y digo muchos de ellos porque nuevamente los niveles de ploidías en plantas son mucho más complejos que en animales. Cuando miramos epistasis, la epistasis consiste en la interacción que se establece entre determinados genes de distintos loci. Los efectos fenotípicos múltiples producidos por un solo gen se denominan pleiotropismo, ¿ya? Y ahí entramos a otro concepto, pleiotropismo, donde pleiotropismo viene del griego pleios, que significa más, trope, que significa girar. Es un tipo de interacción entre genes no alelos que ocurre cuando la acción o cambio de un solo gen provoca la aparición de muchos fenotipos distintos, ¿ya? Y tenemos ahí otros conceptos donde básicamente esos conceptos que tenemos ahí básicamente es el de fenotipo y el genotipo. El fenotipo es una característica observable de un individuo, es el resultado de la influencia del ambiente sobre el genotipo, y el genotipo es el conjunto de genes que posee el individuo, ¿verdad? Y esos son conceptos básicos que ya hemos visto. Plant breeding o el fitomejoramiento es el arte y la ciencia de mejorar genéticamente las plantas en beneficio de la humanidad. El fitomejoramiento comenzó con la agricultura sedentaria, particularmente la domesticación de las primeras plantas agrícolas, ¿ya? Donde cuando los primeros agricultores sembraron y cosecharon plantas silvestres, una práctica que se estima que se remonta a más de 11.000 años. Inicialmente los primeros agricultores humanos seleccionaron plantas alimenticias con características deseables particulares y las utilizaron como fuentes de semillas para las generaciones posteriores, lo que resultó en una acumulación de características a lo largo del tiempo. Sin embargo, con el tiempo los experimentos comenzaron con una hibridación deliberada, cuya ciencia y comprensión mejoraron enormemente con los trabajos de Gregorio Mendel. El trabajo de Mendel finalmente condujo a la nueva ciencia de la genética, y el fitomejoramiento moderno es genética aplicada, pero su base científica es mucho más amplia y abarca biología molecular, citología, sistemática, fisiología, patología, entomología, química y estadística, o la llamada biometría. Y también ha desarrollado su propia tecnología. Los esfuerzos del fitomejoramiento se dividen en varios hitos históricos diferentes. Dentro de este fitomejoramiento, no es exagerado decir que Norman Borlaug inventó lo que nosotros conocemos como la agricultura moderna o la llamada Revolución Verde de los años 60, pero él creía que debía ser más moderna aún. Y la biotecnología, según él, era la forma de aumentar la producción de alimentos sin invadir más terrenos para hacer cultivo, evitando los riesgos de erosión, de inundaciones catastróficas y de mermas en la biodiversidad. Era científico, era patólogo vegetal, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1970. Así que Norman Borlaug se convirtió en lo que nosotros conocemos como el padre del fitomejoramiento, ¿verdad? Norman Borlaug básicamente nos da una nueva visión de lo que nosotros conocemos como la domesticación, ¿verdad? Donde la domesticación de las plantas es un proceso de selección artificial realizado por humanos para producir plantas que tienen características más deseables que las plantas silvestres y que las hace dependientes de ambientes artificiales usualmente mejorados para su existencia continua. Como parte de esa subsistencia continua, tenemos que considerar que el fitomejoramiento difiere de la evolución, ¿verdad? Y difiere de la evolución en el sentido de que el fitomejoramiento es algo que se planifica y que tiene un propósito en particular. O sea que no depende única y exclusivamente de lo que esté pasando en el ambiente externo, sino de unas necesidades en particulares de la población. La genética vegetal
le ofreció al mejorador los conocimientos para hacer más eficiente su trabajo. Permitió calcular la contribución a la variación fenotípica de los componentes genéticos, ambiental y de la interacción entre ambos. Esta permitió escoger para la selección las características con mayor aporte genético y velar cuidadosamente por el manejo varietal en el caso de los caracteres cuya expresión dependería altamente de esta interacción. La casi totalidad de las variedades modernas provienen del mejoramiento tradicional. Otros métodos, tales como la inducción de mutaciones, el aprovechamiento de la variación somaclonal sola o combinada con la anterior, con la inducción de mutaciones, y la transferencia de genes foráneos por ingeniería genética, se ha usado con resultados puntuales y exitosamente. Esto ha sido empleado en el mejoramiento para caracteres específicos, lo que posibilita extender la vida agrícola de variedades de plantas que son muy buenas, especialmente aquellas de consumo. Por otra parte, se sabe que una de las mayores limitaciones del incremento del potencial productivo de las variedades modernas es la reducida base genética con que trabajan los mejoradores, ¿verdad? El llamado bottleneck. Se impone la búsqueda de nuevos genes y el mejor aprovechamiento de la diversidad genética disponible. Es con estos fines que el empleo de marcadores moleculares y las nuevas generaciones de construcciones transgénicas tendrán su mayor repercusión productiva inmediata. Si miramos el siglo XXI, las primeras aplicaciones de los marcadores moleculares en el mejoramiento han sido en las recomendaciones de fuentes por su diversidad genética y en la identificación de accesiones para el manejo conservacionista, si se puede decir así, de los recursos fitogenéticos. El fenotipo es un indicador poco preciso del genotipo. Mucho más si se trata de formas silvestres, frecuentemente híbridas, en las que los caracteres botánicos aparecen mezclados, dificultando su identificación. Así que la caracterización como tal de materiales de interés mejorador en fondos de diversidad molecular permite complementar los caracteres fenotípicos en la elección de progenitores, aprovechando mejor la variabilidad presente y determinar estrategias para el completamiento y la conservación de las colecciones. La estimación de la diversidad genética entre y dentro de las poblaciones naturales posibilita conocer el grado de diferenciación y erosión genética. Así que la utilidad de estos marcadores en la identificación individual de accesiones ha sido demostrada y no hay duda que jugarán un papel determinante en los arbitrajes de propiedades intelectuales en el futuro. Antes de poder iniciar cualquier proyecto de mejoramiento, se deben delinear de forma clara los objetivos de ese proyecto de mejoramiento para de esa forma ir a la segura en qué específicamente es lo que se va a estar mejorando y enfocarse específicamente eso, o sea, definir la base en factores como si lo que queremos es mejorar la necesidad de producir, o sea, aumentar rendimiento, si lo que queremos es mejorar las preferencias del consumidor, si quieren un cultivo más grande, más jugoso, con un mejor color, y ¿verdad? El impacto ambiental que pudiera tener o que quisiéramos disminuir cierto impacto ambiental. Así que la investigación intensiva en la genética molecular ha llevado al desarrollo de tecnología de ADN recombinante, lo que nosotros llamamos popularmente la ingeniería genética. Y el avance en las técnicas biotecnológicas ha abierto muchas posibilidades para el mejoramiento de cultivos. Así que
Mientras que la genética mendeliana permitió los fitomejoradores y aún permite realizar transformaciones genéticas en unos pocos cultivos, la genética molecular ha proporcionado la clave tanto para la manipulación de la estructura genética interna como para la elaboración de nuevos cultivares, de acuerdo con un plan predeterminado. ¿Qué significa esto en pocas palabras? El fitomejorador no se elimina o no sale del juego a la hora de mejorar cultivos, sino que la nueva tecnología es una herramienta más que el fitomejorador utiliza para acelerar el tiempo. Lo que a un fitomejorador bajo condiciones normales, sin tecnología, le toma de 10 a 20 años, con la nueva tecnología el fitomejorador puede reducir el tiempo de desarrollo de esa variedad, de esa nueva variedad, de 5 a 10 años. O en vez de 10 años, 5, o en vez de 5 años, quizás 3, ¿verdad? Así que la nueva tecnología se ha convertido en una herramienta amiga para el fitomejorador, donde el fitomejorador básicamente, en el momento en que ese fitomejorador, si lo miramos desde el punto de vista de los países que tienen unos inviernos largos, en esos inviernos no se puede sembrar en el campo, lo que se pueden utilizar son invernaderos. Por lo tanto, en esos invernaderos se pueden ir probando, la nueva tecnología se puede utilizar para probar y evaluar esas plantas que se desarrollaron durante ese verano y de ahí seleccionar o reseleccionar aquellas que realmente combinan en base a la tecnología, a la ingeniería genética, aquellas que realmente combinan las características o los genes que codifican para las características deseadas. Y de esa forma, una vez llega el nuevo verano, sembramos eso que seleccionamos en esos viveros y lo reevaluamos en un ambiente natural, en el campo abierto, con unas condiciones ambientales en particulares, con unas condiciones de terreno en particulares y de relieve, y incluimos otros factores, ¿verdad?, que influyen en aquellos genes que son cuantitativos y podemos hacer una selección un poco más real. Los mejoradores o los fitomejoradores quieren proporcionar a los agricultores cultivos adaptados al máximo. Esto requiere combinar muchas características positivas en una sola variedad o en una sola planta. Entre las propiedades deseadas se incluye un buen rendimiento, que la planta tenga una mayor producción que una planta tradicional para la cual no se mejoró. Que la planta sea resistente a patógenos, hongos, virus, bacterias. Que la planta tenga un contenido de almidón, de proteínas o azúcares elevados. Que la planta sea resistente a la caída, o sea, que la planta se mantenga erecta, que no se caigan sus ramas y que facilite de esa forma la mecanización del cultivo, que es lo que ahora se promueve dentro de la agricultura. Y también una buena verticalidad, ¿okay?, en el campo. ¿Qué significa eso? La verticalidad es básicamente arquitectura, ¿verdad? Lo que son las ramas, el tallo y las ramas de la planta, que esa arquitectura de la planta, esa verticalidad se mantenga, o sea, que no se caiga, que se mantenga erecta esa planta, facilitando así la mecanización, facilitando así disminuir que se concentra humedad en la base de la planta, ¿verdad? Y al disminuir la humedad en la base de la planta, sabemos que también disminuye la incidencia de patógenos, la incidencia de insectos. Y por último, ¿verdad?, la resistencia a ciertos insectos, ya que los agricultores pretenden disminuir la cantidad de pesticidas utilizados o aplicados a las plantas que son para consumo. Para poder combinar todas estas propiedades en una sola variedad, se cruzan las plantas progenitoras, o sea, el padre y la madre, con las características deseadas, cualquiera de estas características que estemos hablando. Y esto crea una generación filial. En el mejor de los casos,
En esta generación habrán algunas plantas que presentarán los rasgos positivos de ambos padres, que son los rasgos deseados. Es solo en este caso que el experimento de cruces tiene un resultado deseado como tal. Y en un paso posterior, los especialistas o los fitomejoradores cruzan esta descendencia con otras plantas que tienen otras propiedades de interés. Después de varias etapas de cruzamiento, se crea una nueva línea que en última instancia combina todas las características beneficiosas deseadas y después de varias fases de prueba puede registrarse como una nueva variedad. Y puede ser una nueva variedad de habichuela, una nueva variedad de tomate, de pimiento, de lo que sea. Este proceso requiere mucho tiempo y trabajo. Debe planificarse e implementarse con esmero durante varios años y ha sido facilitado hasta cierto punto por la llamada genética molecular, que vamos a estar hablando más adelante. Los experimentos de Gregorio Mendel con la hibridación de plantas llevaron a sus leyes de herencia, como vamos a estar viendo más adelante, repasando. Este trabajo se hizo muy conocido en la década de los 1900 y formó la base de la nueva ciencia de la genética, que estimuló la investigación de muchos científicos de plantas, o sea, los fitomejoradores, dedicados a mejorar la producción de cultivos mediante el fitomejoramiento. Sin embargo, a finales del siglo XIX, comenzaron a surgir preocupaciones sobre fitomejoramiento de forma comercial, ¿verdad? Y fueron estos avances en las ciencias que se dan desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XXI, los que establecen que las características de la planta son controladas por factores hereditarios o genes, ¿verdad? Que consisten de ácido deoxirribonucleico o ADN, que es el material hereditario. Así que estos conceptos de manipulación genética son los que básicamente nos dicen que los genes se expresan en el ambiente y producen unas características en particulares en estas plantas que se intentan mejorar. Y son estas características las que nosotros, los humanos, intentamos aprovechar para mantener el consumo de alimentos que llevamos al momento. Así que la producción mundial de alimentos, ¿verdad? Dentro de los desafíos actuales del fitomejoramiento, la producción mundial de alimentos ha crecido más rápidamente que la población en los últimos 100 años, debido a gran medida a las variedades mejoradas, con la reducción constante de precios de alimentos, y muchos países se dio por sentado la función del fitomejoramiento y disminuyeron las actividades de mejoramiento. El mejoramiento o el fitomejoramiento persigue objetivos que cambian constantemente a fin de obtener variedades adecuadas para afrontar las precisiones del cambio climático y otras condiciones que se dan a través del tiempo. Así que la seguridad alimenticia es uno de los beneficios de inversión en el fitomejoramiento. Los beneficios sociales, los beneficios económicos y los beneficios ambientales. El fitomejoramiento es responsable del 50% del aumento en la producción agrícola, mientras que el resto del aumento obedece a una mejor gestión agrícola. ¿Está bien? Y eso gracias a las nuevas tecnologías que han surgido, ¿verdad? Específicamente la ingeniería genética. Así que ahora vamos a entrar en un repaso de los conceptos básicos que ya hemos visto. Cuando nosotros vimos por primera vez los conceptos de mitosis y meiosis, nosotros también vimos lo que era la replicación del ADN, que es el proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN. Y cuando una célula se divide, en primer lugar, debe duplicar su genoma para que cada célula hija contenga un juego completo de cromosomas. ¿Okay? Así que, ¿qué es esa replicación genética? Es un proceso semiconservativo. Se refiere a que se crean dos moléculas de ADN a partir de una, ya que el original se divide y lo que se hace es que se replica una hélice para encajar adecuadamente con los nucleótidos correspondientes. ¿Cómo vamos a ver esta replicación? Aquí tenemos
Aquí tenemos una imagen de básicamente un esquema de replicación, de lo que conlleva o lo que envuelve, ¿verdad?, esta replicación en la célula. Las características principales del proceso de replicación, es importante recordar que su carácter semiconservador es una de las características principales de la replicación, la realización simultánea en ambas hebras de forma secuencial y con carácter bidireccional y origen monofocal, ¿verdad?, o multifocal. Así que si miramos en esta imagen, vamos a comenzar, ¿verdad?, a que a cada extremo de la burbuja se forma un tenedor o ángulo Y, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Un tenedor o ángulo Y. En donde las cadenas parentales son desenrolladas. Básicamente se desenrolla la doble hélice de ADN. ¿Okay? Segundo, vamos a ver, ¿verdad?, que dentro de las proteínas envueltas en la iniciación de replicación de ADN tenemos lo que nosotros conocemos como la helicasa, que es esta que tenemos aquí, ¿verdad? La helicasa desenrolla las hebras parentales haciéndolas disponibles como templados, los llamados templates. Bien, así que se va desenrollando esa doble hélice. El segundo grupo de proteínas, las proteínas de unión o cadenas sencillas, los single-stranded binding proteins, que son estas que tienen aquí, se unen a las hebras separadas evitando que se vuelvan a unir o a pegar, ¿ok? Así que las mantiene separadas. El tercer grupo de proteínas que vamos a estar viendo son las topoisomerasas. El desenrollamiento genera estrés en ese tenedor y las topoisomerasas alivian el estrés rompiendo, girando y religando a las hebras de ADN. El cuarto grupo de proteínas, las enzimas que sintetizan la hebra complementarias, ¿verdad?, las llamadas polimerasas, no pueden iniciar la síntesis, solo añaden NTS o nucleótidos a una cadena que está pareada con la cadena templada. Las primasas o la DNA primasa añade primers de RNA de 5 a 10 nucleótidos y la nueva cadena de ADN comienza en 3' del primer de RNA. Y se comienzan a añadir esos primers, ¿verdad?, de 5 a 10 nucleótidos cada uno. Aquí podemos ver la síntesis de la llamada cadena líder, ¿verdad?, donde tenemos que a lo largo de la hebra templada, a lo largo de toda la hebra templada, la polimerasa 3 sintetiza una hebra nueva en dirección 5', 3', de una forma continua hacia el tenedor. Esta es la hebra líder o el leading strand y solo requiere un primer de RNA para hacerlo. Es importante que para sintetizar la otra nueva hebra 5', 3', la polimerasa 3 debe moverse hacia el extremo opuesto del tenedor. Esta es la hebra rezagada o el lagging strand. Se sintetiza de manera discontinua formando una serie de fragmentos de Okazakis, ¿verdad?, que son estos fragmentos que vemos acá. Y estos fragmentos son unidos por una enzima conocida como ligasa. ¿Okay? Así que esta enzima ligasa básicamente es la que va a estar uniendo esos fragmentos de Okazaki. ¿Por qué la replicación es importante? ¿Verdad? La función de la reparación del ADN es el mantenimiento de la información genética intacta. Así que la ADN polimerasa, el daño depende de la
fidelidad de la polimerasa en la selección correcta de los nucleótidos para insertarlo en la cadena complementaria que se sintetiza a partir del ADN parental. Así que es bien importante que estas proteínas jueguen su rol particular en la replicación, que las enzimas correspondientes hagan su trabajo de poder ligar, pegar, unir estos fragmentos y que se haga de la forma más precisa posible para garantizar una genética intacta a nivel celular.